Hola, hola, bendiciones en este lunes ya 21 de agosto del año 2023. Estamos iniciando la semana vigésimo, perdón, del tiempo ordinario, de hecho, justamente con la celebración de ayer domingo. Y es que es una invitación el tiempo ordinario a encontrarnos en la inmensidad justamente del mensaje evangélico, en esa realidad que trasciende y que actúa no solamente en momentos especiales de nuestra vida, sino en la riqueza de nuestra cotidianidad. En cada uno de los momentos, en cada cosa de las que hacemos, pues hay un llamado fuerte a aquello que hoy inclusive se nos matiza dentro del Evangelio, que es ese llamado a la perfección. Pero bueno, antes de llegar a qué es eso de la perfección y a qué me refiero, pues vamos a hablar un poco sobre justamente el Evangelio que hoy tenemos, que son del Evangelio según San Mateo, los versículos, justamente el capítulo 19, versículos del 16 al 22. Todos hemos escuchado ese texto de Jesús cuando se le acerca a un joven y le dice, maestro bueno, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Entonces podemos ver que este joven, de esta persona que nos presenta el Evangelio, este personaje, pues tiene realmente un llamado genuino o un acercamiento genuino hacia lo que es la vida eterna, pues justamente reconoce en Cristo a aquel que podría guiarle, y evidentemente el hecho de buscar y de pensar en la vida eterna, pues obviamente le genera o podemos encontrar en él una recta intención de querer pues justamente alcanzarla. Jesús le dice, bueno, pues cumple los mandamientos. Justamente le dice Jesús al joven, y el joven responde, ¿cuáles? Es claro, reitero, que el joven verdaderamente desea saber, por decirlo de alguna manera, cuál es la receta, cuál es la forma de llegar a la vida eterna. Y bueno, Jesús empieza a decirle, no matarás, no robarás, no cometerás falso testimonio, etcétera. Honrar a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en este caso, pues el joven dice, bueno, yo ya he hecho eso desde muy joven, es algo que normalmente yo realizo. Entonces Jesús llega y le dice, entonces, si quieres alcanzar la perfección, si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Vamos a matizar dos elementos. En primer lugar, el para ser perfecto. Recordemos que Dios no nos quiere buenos, sino que Él nos quiere perfectos. Y esa perfección es lo que conocemos como la santidad. Es yo ir poco a poco buscando y venciendo mis fragilidades humanas, con el fin último de ¿qué? De poder alcanzar ese estatus o esa forma que me permita alcanzar el cielo. Eso es justamente pues esa llamada a la santidad, el volverme un reflejo del amor de Dios que pueda ser llevado a otros, y de esa manera pues yo también ir entendiendo y configurando mi vida con lo que el Señor enseña. Pero en esa línea pues hay algo muy interesante, y es que vean cómo en algún momento Jesús le dice a este joven que uno de los mandamientos de cumplir es amar al prójimo como a sí mismo. Pero cuando Jesús le habla de vender sus bienes, entendiendo y que Jesús sabía que era un hombre muy adinerado, que era un joven muy adinerado, pues evidentemente ya ahí estamos ante esa paradoja de lo que es amar a los demás. ¿Por qué? Porque entonces el joven se entristece porque dice que no era capaz de darle a los pobres todos sus bienes ni venderlo, pues era un hombre rico. Entonces, pues obviamente mi objetivo no va a ser poner en tela de juicio su capacidad de amar, pero sí por otro lado es tener claro de que había prioridades antes de aquello que Dios le enviaba, de aquello que Cristo le pedía. Y eso es parte de lo que nosotros también tenemos que ir reflexionando constantemente, que es, pues bueno, ¿cuál es el lugar fundamental que tiene Jesús en mi vida? Y cómo yo actúo en mi cotidianidad, denotando pues justamente esa pues llamado o ese rol que cumple Dios dentro de mi vida, que cumple Cristo en mi existencia. ¿Por qué? Porque es evidente que tal vez a vos te pregunten en muchísimas oportunidades, ¿quién es Jesús para vos?
Y ahí vos podés decir muchísimas cosas, que no digo que no sean genuinas, que decís que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi todo, que Jesús es este, que Jesús es lo otro. Pero en el momento en el que Jesús te llama, te pide que dejes algo que tú quieres, que tú amas o que tú sientes que es muy tuyo para seguirle a Él, pues ahí es donde podremos empezar a reflexionar si verdaderamente nuestra llamada y nuestro seguimiento es de todo genuino. Es claro que verdaderamente, y aquí tenemos que hacer esa matización, no estamos hablando de que este texto sea una condenación justamente a la riqueza, ese no es el sentido de, pero sí es una llamada de atención ante aquellos que anteponen cualquier realidad común que el puesto, que el dinero, que el trabajo, que cualquier X cosa, justamente al seguimiento del mensaje evangélico. Ahí estamos en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque entonces yo quiero darle a Cristo lo que me sobra, no lo que puedo dar. Y eso es lo que hoy pues justamente el Señor nos invita a reflexionar. Que la perfección es ser pues portavoces y portadores del amor de Jesús, del amor de Dios. Eso es lo importante que tenemos que vivir hoy. Que todo lo que hacemos es porque que sea movido por esa respuesta que yo tengo que dar al amor que Dios me ha dado. Y que evidentemente es ese amor que he recibido de Cristo el que me impulsa a hacer las mejores obras por los demás. Reitero, no se trata, en este caso, Jesús no es, ni desea, ni busca, ni que todo aquel que pues por un trabajo honesto, por un trabajo pues que he realizado, por pues, inclusive hasta por el que se pegó un número de lotería, además, o sea, aquellas personas que tienen pues justamente bienes, eso no quiere decir que inmediatamente sean pecadores, ni mucho menos. Ni Jesús está condenando a aquellas personas pues que tienen algún tipo de pues estabilidad económica, así, ese no es el punto neurálgico de esta celebración, ni de esta reflexión, ni de este texto, sino cómo a veces somos capaces de desplazar aquello que Dios nos pide. ¿Por qué? Por nuestro apego y nuestro aferro a cosas que verdaderamente no tienen ese valor o que justamente no deberían en ese aspecto pues ser privativos en la vida de un cristiano. Que no tengan que tener ese tipo de iniciativa o ese tipo de privilegio. Es cierto y es claro que es muy difícil. Es importante entender pues obviamente que pues, lo mismo pasa cuando hay situaciones laborales y demás, que pues obviamente porque tengo que trabajar para llevar el sustento a mi familia, pues tal vez no puedo participar de la Eucaristía Dominical y eso la iglesia lo entiende y justamente por eso es que realizan pues en algunos casos pues esa valoración de decir, bueno, está exonerado por decirlo de alguna manera de la celebración eucarística. ¿Por qué? Porque hay un motivo o una causa de fuerza mayor, o sea, se exime justamente esa responsabilidad. Ahora bien, por otro lado, es cuando usted sí puede vivir la celebración, cuando usted sí puede hacer algo por los demás, usted pues no tiene esa disposición de servicio y más bien pues sigue pensando en sus propias comodidades y sus propios beneficios. Eso es lo mismo que vemos en el texto de Jueces de la primera lectura, como aquel pueblo que había sido llevado por Dios, guiado por Dios, siempre protegido, que Dios se encargó de darle alimento, que Dios se encargó de darle vestido, que Dios se encargó de darle agua. Cuando lo fue pidiendo, pues el pueblo en la primera oportunidad se empieza a mezclar con diversas tribus, diversos pueblos que había alrededor y terminan dándole culto a imágenes paganas. Que eso es también lo que el Señor en el Evangelio pues puede criticar o puede señalar o invitarnos a reflexionar, que es el rol que juegan muchas cosas que incluso están antecediendo o que están priorizadas antes de lo que Dios quiere o lo que busca de nosotros. Entonces pidámosle a Dios verdaderamente no vivir nuestra fe en un puro cumplimiento, que es tal vez otro punto importante, porque justamente este joven rico dice, no, si yo he cumplido todos esos mandamientos desde que soy muy niño, lo cual es loable y lo cual es digno de aplaudir. O sea, evidentemente el conocer, por ejemplo, los mandamientos y vivirlos, pues conllevan a mucho mérito, porque inclusive si nos hacemos un quiz, tal vez hoy de cuáles son los 10 mandamientos, ninguno lo conozcamos.
Pero por otro lado se trata de no restringir ni no limitar mi experiencia de fe a un cuadro enmarcado por unas cosas que yo tradicionalmente hago, sino que por otro lado también aprender a ir más adentro. Entonces, pidamos al Señor verdaderamente esa oportunidad de darle a Él la prioridad y el primer lugar de nuestra vida, y en función de eso, pues ir viviendo mi existencia siempre con la mirada puesta de que yo soy parte del sueño, de que yo soy parte del evangelio, de que yo soy parte de la experiencia de fe que estamos invitados a vivir. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos dé la fortaleza de amarle a Él en primer lugar y estar dispuesto a llegar incluso a las últimas consecuencias. Bendiciones.